Bendiga, pastor, nuevamente. Muchas gracias. Vamos entonces a iniciar y no sin antes ahí saludar a la hermana Andrea Rangel. Que Dios la bendiga, el hermano Fabián Arias y a los que se conectan acá del distrito también de Supía. Normalmente la gente en Supía hoy trabaja mucho porque hoy es el día de mercado aquí en Supía, así que la gente termina cansados, pero qué bueno tener este espacio para el encuentro con nuestro Dios antes de terminar este día y al iniciar esta nueva semana. Vamos a orar. Queremos pedir la dirección de Dios antes de abrir la palabra, así que allí donde están, les invito a que cierren sus ojos y me acompañen en una oración. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Dios, porque nos regalas esta nueva semana, porque nos permite, Señor, experimentar tu misericordia para con nosotros. Gracias por cuidar nuestras vidas en medio de toda esta situación que ha surgido en el mundo. Sabemos que nos has cuidado y gracias, Padre, especialmente porque nos permites abrir tu palabra en esta noche, que sea de gran bendición para todos los que estamos aquí conectados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, vamos a estudiar la palabra del Señor. Dios necesita darse a conocer. Así hemos titulado la temática que tendremos en esta hora. Dios necesita darse a conocer. Así que busque su Biblia, que la vamos a utilizar parejo, y ubíquese inicialmente en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, allí encontramos el primer texto que vamos a estudiar. Isaías 43, hermano Hernando Hernández, que Dios lo bendiga, hermano, que nos está saludando aquí también, y la hermana Leticia Gañán también, que Dios le guarde a los que se conectan. Dice Isaías capítulo 43, versículo 7, lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Ese es el primer texto que queremos estudiar y nos afirma el texto bíblico: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Cuando se habla de formar y se habla de hacer, quiere decir que alguien tiene una propiedad. Por lo tanto, cuando usted hace algún experimento, lo hace, lo moldea, usted sabe que esa es su propiedad. Pero aquí la Biblia dice que los que son llamados por Dios, fuimos hechos por Dios, y dice la Biblia, los formé y los hice, es decir, les di forma. Por lo tanto, el primer punto que queremos resaltar en esta hora es que todos los que estamos aquí somos propiedad de Dios. Amén. Propiedad de Dios significa que le pertenecemos a Dios, porque Él nos formó y Él nos hizo. Ese primer punto lo vamos a evaluar más adelante, así que échele ojo a lo que vamos a estar estudiando. Isaías 43:7 dice: yo los formé y los hice. Pero el 43 versículo 10 añade un detalle más. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, la Biblia enseña que nosotros fuimos formados por Dios, fuimos creados por Dios, pero no solamente eso. Isaías dice, 43, versículo 10, que vosotros sois mis testigos. Es decir, hay un propósito por el cual Dios nos formó y nos creó para que seamos testigos. ¿Testigos de qué? Pues de lo que Dios ha hecho en nosotros, de los cambios que usted ha experimentado en su vida gracias al poder de Dios. Así que ese segundo punto queremos resaltarlo de la siguiente manera. Además, el texto bíblico dice Jehová mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, me creáis y entendáis. Escuche las palabras que resalta aquí el profeta Isaías. Dios nos crea para que conozcan a Dios, para que crean en Dios y para que entiendan a Dios. Para que esto suceda, nosotros debemos vivir lo que hablamos, nosotros debemos vivir lo que profesamos. Si nosotros como cristianos decimos ser, pero no vivimos nada, no van a conocer a Dios.
Hay mucha gente que habla mal de Dios, le echa la culpa a Dios de muchas cosas por culpa de nosotros los cristianos que no lo damos a conocer correctamente. Así que el texto bíblico afirma tres cosas. Primero, Dios nos dice que somos sus testigos para que lo conozcan, para que le crean y para que entiendan. No van a conocer a Dios si nosotros no hablamos de Dios, pero no van a creer en Dios si nosotros damos un mal testimonio, porque hay gente que dice ser cristiana, pero vive peor que un mundano. Eso desagrada a Dios y eso da un mal testimonio de quién es Dios. Así que tenemos una responsabilidad grande y es que conozcan a Dios a través de nuestras vidas. La pregunta es, ¿la gente sí está viendo a Dios en su vida? ¿La gente sí ha experimentado el conocer a Dios al verlo a usted por ahí en el estudio, en el trabajo, en sus quehaceres? O más bien la gente dice, yo no hago parte de esta iglesia porque este hermano da muy mal testimonio. Si supiera cómo vive, más bien no arrimo por allá, etcétera. Dios necesita darse a conocer a través de nuestras vidas. Y para que eso suceda, la gente necesita ver en nosotros a Cristo. Que nosotros vivamos el mensaje, que nosotros por fin experimentemos esto y dejemos el relajo espiritual. Vamos a seguir. Hay un texto de palabras de vida del Gran Maestro, la página 47. Dice así: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Escuche bien, cuando nosotros manifestemos el carácter de Dios, cuando nosotros manifestemos en nuestra vida a Dios, Él vendrá a tomar a su iglesia. ¿Por qué no ha venido a tomar a su iglesia? Porque nosotros no estamos representando bien a Dios. ¿Cómo lo representamos muchas veces? Por ejemplo, ¿será que representamos correctamente a Dios cuando andamos peleando por cargos en la iglesia? Que me quitaron de anciano y termino bravo con el resto de la iglesia, que es que ya no soy la directora de diaconisas, etcétera. No estamos representando bien a Dios. Cuando usted anda en chismes por ahí, todo el tiempo arreglando problemas porque anda metido en la vida ajena, no está representando a Dios de manera correcta. Dios dice aquí, por medio del espíritu de profecía, que cuando el carácter de Cristo se reproduzca en la iglesia, Él viene por nosotros. Así que, primera invitación, debemos representar a Cristo y reproducir su carácter para que Cristo vuelva pronto. ¿No creen ustedes que podemos con la ayuda de Dios? Amén. Hay algunos allí que no sé si están o no están, pero yo espero que estén escuchando y espero que estén allí conectados. Vamos a seguir estudiando. Por lo tanto, llevamos dos aspectos. Número uno, ¿somos propiedad de quién? De Dios. Somos propiedad de Dios. Y número dos, Dios aún quiere darse a conocer. No se le olvide esa parte, que somos testigos de Dios. Dios necesita darse a conocer. Éxodo capítulo 3, versículo 15. El libro de Éxodo capítulo 3, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Amén. Qué bonito texto. El pueblo de Dios estaba ya preso en Egipto, pero Dios tenía un propósito, y el propósito era que ese pueblo diera a conocer a Dios en todo el mundo. Es decir, que la gente conozca a Dios allá en los filisteos, en los amonitas, en los asirios, pero por medio del pueblo de Dios que representa al Señor en esta tierra. La Biblia dice que describe a Dios que es para siempre, pero que lo deben recordar. Para que la gente recuerde a Dios, pues debe ver a Dios en nosotros. Por lo tanto, hoy vamos a hablar específicamente de la vivencia espiritual, de experimentar, de vivir, de practicar. Estamos llenos de teorías, llenos de versículos, llenos de cosas, y no vivimos casi nada. Eso no es bien. La gente está cansada de tantas religiones. La gente está cansada de tanto mal testimonio. La gente quiere ver a Dios en nosotros. La gente anhela ver a Cristo. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad ante Dios de darle a conocer a través de nuestras vidas.
Como usted se la pasa por ahí discutiendo, peleando todo el tiempo, no está representando correctamente a Dios. Así que el punto número 2 es que nuestra conducta, nuestro comportamiento influye en la misión. ¿Por qué no avanzó el pueblo de Israel a conquistar a todo el mundo de ese entonces? Porque se la pasaban con idolatría, se la pasaban peleando, se las pasaban discutiendo con postes idolátricos, se olvidaron de Dios. ¿Por qué hoy no avanzamos mucho más? Por lo mismo. Si la iglesia está unida, avanza más, pero si nosotros no estamos con una conducta y un comportamiento, claro, un comportamiento bueno, pues no vamos a avanzar mucho tampoco. Hay algo más. Al principio Dios hizo las cosas de la mejor manera. Escuche bien cómo fue todo. Génesis 1:27, para que usted tenga en cuenta cómo fue todo antes del pecado. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Eso dice el texto. Es decir, desde la creación, Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Saben para qué? Pues para que la gente vea a Dios en nosotros. Es decir, tenemos una gran responsabilidad porque nos llamamos cristianos. Y todo aquel que se llama cristiano significa seguidor de Cristo, representante de Cristo, el que da testimonio de Jesús aquí en la tierra. Así que, ¿cómo está representando su vida a Cristo? ¿Cómo la está representando allá en su trabajo? ¿Cómo la está representando en todas sus responsabilidades diarias? Porque somos la imagen de Dios, que se ha deteriorado mucho. Mucho se ha deteriorado porque vemos gente hoy en día con tantas perversiones, tantas desviaciones, violaciones de mandamientos. El ser humano inventa puras mentiras tratando de imitar el plan de Dios. Un ejemplo, la institución más antigua en la Biblia se creó el 6º día y fue el matrimonio. Y son de las cosas más atacadas por el enemigo hoy porque es una institución divina. Y Dios dijo entre un hombre y una mujer y el enemigo dice, no, que 2 hombres. Y Dios dice, mire, esto es algo para toda la vida. El enemigo dice, no, eso es para ver si sí funciona o no. Entonces la situación es tan delicada que el enemigo quiere destruir la imagen de Dios. De igual manera el sábado, la segunda institución más antigua, que el 7º día. Después que tuvo el matrimonio, el 7º día. Pero saben, la corona de la creación fue el ser humano, creado a la imagen de Dios, para que representemos a Dios, para que el mundo diga qué bueno seguir a Dios, porque esta gente de Cartago, de allí de las iglesias de Cartago, dan tan buen testimonio que da ganas de ir a la iglesia. Esta gente de Supía, de aquí de los que están conectados, son tan juiciosos que dan ganas de ir a la iglesia. Pero no siempre es así. Yo he escuchado personas que dicen, yo no he ido a la iglesia porque allá está fulano de tal, y si supiera cómo es él, en semana, por allí se pone a estar amenazando a la gente. Hace poco me llamaron un sábado en la mañana que iban a pasar una carretera por el frente y una vereda de la casa de un hermano, y el hermano dijo que no se la pasaban por ahí, que por sobre el cadáver de él iba a ser para beneficio de todos. Así que andaba el hermano ese sábado por la mañana con un machete en la mano amenazando a todo el mundo. El que se pasara por ahí lo correteaba con ese machete. Y ya después de terminar ese litigio, se fue para la iglesia ese hermano. Imagínense cómo quedamos nosotros los cristianos. Tuvo que venir las leyes humanas a levantar eso y a pasar eso a la brava, y eso fue una cosa terrible. Entonces lo llaman a uno como líder espiritual diciéndole, mire, allá está el hermano que le da machete a fulano de tal. ¿Ustedes creen que eso no da pena? ¿Cómo es que estamos representando a Dios? Otro caso, otro hermano por ahí discutiendo con otras personas y después terminamos creyendo que estamos dando un buen testimonio y no. Por lo tanto, la Biblia enseña, debemos reflejar a Dios. No se nos olvide, somos creados por Dios, somos su propiedad para reflejar a Dios. Por eso somos a imagen y semejanza de Dios. Un libro llamado Conducción del Niño, la página 522 dice, la falta de poder en la iglesia se debe a la falta de cristianismo en el hogar. Escuche este texto. Esa hermana Guay es tremenda para escribir. Dios nos dio el gran privilegio de tener el espíritu de profecía, la luz menor para la iglesia adventista, y aquí nos dice este párrafo que la iglesia no tiene poder porque en la iglesia, en la casa tampoco hay poder.
Es decir, en la casa no hay una buena relación familiar, no hay una buena comunicación con Dios en la casa, no hay una estabilidad en la vida espiritual y eso hace que la iglesia esté tibia. Porque cuando una persona va a la iglesia y dice, no, qué pereza venir a la iglesia, que mire, que va a predicar fulano de tal, y es que no, que yo a qué voy por allá, esa tibieza que la persona refleja al expresar eso, se debe a que no tiene una relación personal con Dios. Porque el que tiene una relación personal con Dios, cuando alguien explica la palabra, cuando alguien predica la palabra y lo hace de manera correcta, en el contexto correcto, pues trae mensaje de Dios. Pero cuando la persona no tiene su intimidad con Dios, todo le va a parecer cansón, aburrido, todo eso. Así que falta poder en la iglesia, es porque falta poder ¿en dónde? En el hogar. Hay una responsabilidad grande en ese aspecto. Vamos a estudiar algo más aquí en lo que enseña una carta. Bueno, vamos a leer un texto más de aquí de Génesis, aprovechar que estamos allí. Génesis capítulo 3, versículo 9, dice la Biblia, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios crea al hombre a imagen y semejanza, pero el hombre peca y el pecado lo que nos hace es colocar un muro de separación, nos separa, nos aleja, nos hace estar divididos. Por lo tanto, el pecado nos alejó de Dios y por esa razón se ha deteriorado el carácter de Dios en nuestras vidas, se ha deteriorado la imagen de Dios. Así que es algo muy triste que el hombre huya de Dios. Dios queriendo reflejar su carácter, todo en la vida de nosotros y el hombre huyendo. Es como cuando se hacen conferencias, se le invita a la gente y la gente no quiere buscar a Dios. La gente quiere seguir reflejando el carácter del mundo. Lo mundano es lo que le gusta a la gente. Pero aquí Dios dice que siempre ha buscado al ser humano. ¿Para qué busca Dios al ser humano? Pues para darle una oportunidad, para que reflejemos a Dios, para que vivamos de acuerdo a su palabra, para dar a conocer a Dios, para ser testigos. Pero nosotros necesitamos dejarnos encontrar por Dios. Así que, apreciados hermanos de Cartago, no se le olvide dejarse encontrar por Dios. No esté huyendo por ahí en su rebeldía, en su orgullo, en su resentimiento. Eso no vale de nada, no sirve. Es necesario aceptar la voluntad y la misericordia de Dios. Ahora sí leamos Efesios capítulo 2. Acompáñenme ahí esta carta del apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Escuche bien, en Cristo, dice la Biblia, fuimos sentados en lugares celestiales para mostrar, no para estar ocultando por ahí que somos cristianos, no para que nos dé pena ni avergonzarnos, es para mostrar, dice la Biblia, las abundantes riquezas de su gracia. Así que la gran responsabilidad que tiene el ser humano es reflejar a Cristo en su vida, que la gente busque de Dios al verlo a usted, que la gente usted le hable de Dios, testigos de Dios debemos ser. Así que es claro el texto, para mostrar fue que Dios nos llamó, para que la gente vea lo que nosotros vivimos, para que la gente vea el cambio. Así que las personas van a venir a la iglesia cuando diga, yo voy para la iglesia porque esta hermana era así, pero ahora Dios la cambió y es así. Eso es el poder del evangelio. La iglesia tendrá poder cuando las vidas estén transformadas. La iglesia tendrá poder cuando la gente empieza a predicar de Cristo. A veces nos volvemos perezosos entre nosotros mismos y por ahí leí un libro que se llama Escape de la Mecedora y ese libro enseña que la iglesia adventista está en una mecedora meciéndose para adelante y para atrás, gorda, obesa, tanto estudio, tanta cosa, pero solo entre nosotros encerrados ahí y la gente afuera muriéndose con deseos de conocer de Dios porque no salimos a hacer impactos misioneros, no damos estudios bíblicos, no repartimos libros, no hacemos la obra de Dios, cuando eso debería ser nuestro estilo de vida. En su trabajo, en donde quiera que usted esté, hay que hablar de Cristo, para que mostréis las abundantes riquezas. Para eso Dios nos llamó. Pero usted no puede ir allá de evangelista, de predicador juicioso, cuando usted está viviendo una vida doble. Hace poco, un hermano, una persona nos visitó a una iglesia aquí en el distrito y este hermano decía que
quería que lo visitaran a su casa. Estuvimos en su casa conversando y me dijo que él lo que quería era una iglesia misionera, que él había andado ya por todas las iglesias, todas las denominaciones, y ese día llegó a la Adventista buscando una iglesia que le guste predicar, porque él era apasionado por salir a predicar el evangelio. Así que se planeó una clase bíblica, una clase de laicos un sábado en la tarde, y él fue muy contento, emocionado, porque iba a su clase de laicos de la iglesia adventista, iban a salir a predicar. Cuando estuvo allá solamente escuchó que hablaron, que discutieron, así como somos buenos los adventistas para discutir sobre cómo predicar, pero no predicamos. Cómo que vamos a hacer el impacto, pero no lo hacemos. La planeación estratégica del año y cumplimos como el 5%. Más o menos eso sucedió. Así que el hombre me dijo, mire, estoy tan triste porque es que yo quiero es predicar. Póngame trabajo, que quiero es salir. Y yo dije, lo primero que quiero hablar es con tu familia. Así que visité a la esposa y la esposa me dijo, si supiera quién es ese hombre. Ese hombre, un orgullo terrible, maltratador y de cuanta cosa. Y le dije, ¿sabes, hombre? Usted antes de salir a predicar, lo que usted necesita es ajuiciarse aquí en su casa. Lo que usted necesita es dar un buen testimonio primero. De nada te sirve salir a predicar si tú no estás viviendo lo que predicas. Por lo tanto, la responsabilidad del cristiano es dar a conocer a Dios, pero después que Dios lo haya transformado y después que usted esté viviendo este mensaje. Ese es el reto para hoy. Dios necesita darse a conocer, pero por medio de cristianos fieles. La pregunta es, los que están aquí, de Supía, también de Cartago y de cualquier lugar, por Zoom y por Facebook, ¿les gustaría aceptar el reto de dar a conocer a Dios? Amén. Yo espero que sí. Yo espero que ese sea el objetivo de todos. Voy a seguir leyendo el texto del Espíritu de Profecía, Evento de los Últimos Días, página 36. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. Escuche bien, ¿saben por qué no ha venido el Señor según el Espíritu de Profecía? Porque la iglesia no hemos hecho su obra. No han hecho, no hemos hecho, porque es que aquí estamos los que necesitamos comprometernos en la obra del Señor. Si la iglesia de Cristo hubiera hecho ya la obra que el Señor ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado. Hay que salir, hay que hablar de Cristo. Acá tenemos un plan que estamos perseverando con ese plan para cada 8 días estar en las calles por departamento. Este sábado sacamos todos los ancianos de las iglesias, este otro sábado todas las damas, etcétera, porque la gente necesita movilizarse, la gente necesita conocer de Dios. Primero, activa la iglesia y segundo, llevamos esperanza a aquellos que no la tienen. Así que es importante saber de que Cristo Jesús va a volver a esta tierra cuando nosotros cumplamos con la tarea que Él nos ha encomendado de darlo a conocer en este mundo. Debemos comprometernos con la ayuda del Señor, pero recuerde, no se comprometa por ahí a predicar si usted no está viviendo ese mensaje. Usted no puede ir a predicarle a la gente por allá que cuide su salud, que mire, que cuidado, la reforma pro salud, y usted se la pasa tomando café y usted todavía por ahí tiene sus cosas raras. Primero ajuicie su vida, su cuerpo, con lo que está escrito en la palabra y en el Espíritu de Profecía, y después vaya y predique el Evangelio. Vamos a avanzar. Por lo tanto, aún es tiempo de mostrar a nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así el texto bíblico: mas vosotros sois linaje escogido. Es un versículo conocido. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hay algunos hermanos aquí que nos están saludando, que el Señor les bendiga. Qué bueno saber que nos están acompañando algunos hermanos también, escuchando aquí el mensaje y que sea de gran bendición para todos. Pedro dice, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, es decir, somos un pueblo comprado por Dios, somos en deuda con Dios porque Él es creador, Él es nuestro redentor, pero toda esa compra, toda esa adquisición que hizo Dios, dice la Biblia, para que anunciéis las virtudes.
no para que se quede allí callado y sea un adventista anónimo. No, señores, para que anunciéis las virtudes y no sus virtudes. No echarse flores a usted mismo, que yo soy, que yo no sé qué. No, no, no. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Es decir, para que anuncie a Cristo, para que muestre a Cristo a la gente y le muestre el plan de salvación. Pero la Biblia dice que antes de hacer eso, recuerda que eres una nación, ¿cómo? Santa, nación santa. Cuidado con ese asunto. Quiere decir, anunciamos cuando ya estemos convencidos, anunciamos cuando ya estemos transformados, anunciamos cuando usted viva esto. Si usted todavía está anunciando, pero no lo está viviendo, primero experimente su conversión, porque puede ser de luz para muchos, dice allá el apóstol Santiago, y usted puede ser después descalificado. Eso es delicado. Por lo tanto, nuestra vida, según el apóstol Pedro, debe reflejar a Dios. Nuestra vida debe ser un reflejo de Dios. Nuestra vida debe ser a imagen y semejanza de Dios, porque somos propiedad de nuestro Dios. Amén. Vamos a mirar un texto que lo escribió uno de los discípulos más consentidos. Se le llama una persona consentida, aquella que le gusta todo el tiempo estar llamando la atención, se queja para que lo abracen, llora, patalea, etcétera. En la costa le llaman pechichón. Ese niño lo tiene muy pechichón. Acá dicen está muy consentido. Así que vamos a mirar el nombre de un discípulo que se le llamó el discípulo amado. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y este apóstol nos da tremenda enseñanza de cómo necesitamos dar a conocer a nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Tremenda palabra de Dios tiene este hombre, tremenda experimento de él estar cerca de Dios. Él experimentó esto. Primero, dice la Biblia, lo que hemos visto. O sea, el hombre está convencido porque él tiene su relación cercana con Dios. Él fue un testigo ocular. Cuando la gente se encontraba con Juan, que fue uno de los últimos que se murió, que es el mismo autor del Apocalipsis, que murió de viejo, el hombre dice que la gente lo admiraba porque todavía había un discípulo vivo de los que estuvieron con Jesús. Pero el texto bíblico dice que no solamente lo que hemos visto, sino lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Eso testificamos y eso anunciamos. Es decir, primero este apóstol dice, yo vi, yo tuve el experimento, yo tuve aquí la cercanía, por eso hablo y por eso testifico. Un ejemplo es la mujer samaritana. Hay la mujer de Juan 4, la mujer del pozo, tiene varios nombres. Esa mujer tuvo tremenda experiencia con Dios. Después que tuvo esa experiencia con Cristo, fue y habló, fue y testificó. Así que la gente necesita conocer de Dios a través de nuestras vidas. La gente no necesita ver más iglesias peleándose por estar divididos por el color del templo, por las rejas del templo y una cantidad de cosas que a veces nos hacen estar enemistados. La gente lo que necesita es tener su cercanía con Dios. Que usted lo experimente, que usted tenga su cercanía, que usted tenga su propia experiencia. Y sabe, en el tiempo del fin, cuando se vengan los eventos finales, la experiencia del otro no te va a servir de a mucho. Cada quien dará cuenta de sí mismo a Dios. Cada uno dependerá directamente de Dios. Por eso es importante aprovechar el tiempo ahora. Por eso es importante tener presente de estar cerca de nuestro Dios. Qué bueno tener esta cercanía con Dios como la tuvo el apóstol Juan. ¿No creen ustedes? Que usted diga, yo conozco a mi Dios, yo paso tiempo con Dios. Cuando yo lo he necesitado, él ha estado allí. ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? Y saben, cuando la gente empieza a tener esa experiencia personal con Dios, nadie le puede quitar ese privilegio. Los ateos pueden decir lo que quieran, los gnósticos lo que deseen, pero cuando usted tiene una experiencia personal, que Dios transformó su vida, que Dios obró, que Dios le hizo todo lo que usted le pidió, esa experiencia no se cambia por nada porque esa es su vivencia con Dios.
Y eso es lo que queremos experimentar todos, que usted diga, yo sigo a Dios, yo permanezco en la iglesia, no porque estoy viendo aquel mal testimonio, aquello que no lo deberíamos dar, sino porque mi vida está cimentada en Cristo, porque yo tengo mi cercanía con Él. Y es en la iglesia, dice Palabras de Vida el Gran Maestro, que es en la iglesia donde se prepara el carácter para el alfolí del cielo. Es importante todo este proceso que estamos llevando de pulimiento en la iglesia para entrar muy pronto al reino de los cielos. Así que la gente creerá por lo que vean en nosotros, la gente se va a convencer porque dicen esta gente de su pie, esta gente de Cartago son tan consagrados que yo ¿qué hago para ser parte de la iglesia adventista? Yo tuve una experiencia una vez, realizamos un impacto misionero en una vereda y estábamos llegando a unas fincas muy bonitas, tocando puertas, llevando el libro misionero del año. Así que cuando llegamos a esa finca nos atendió una pareja y en esa finca y nos decía, ¿ustedes quiénes son? ¿De qué religión son? Y les dijimos, somos de la iglesia adventista del séptimo día. Con todo orgullo lo dijimos. Y dijeron, aquí cerquita vive una familia adventista, ¿sí o no? Y claro, ahí cerca vivían. Y aquí cerca también está la iglesia, sí señora, ahí cerca también está. Me dijo, les voy a aceptar los estudios bíblicos porque esta familia que iba aquí cerca son tremendas personas de Dios. Dan tan buen testimonio, viven, son tan buenas personas que es más, me gustaría que ellos fueran los que nos enseñaran la Biblia. Oiga, qué bendición saber, hermanos, que todavía hay personas en la iglesia consagradas a Dios. En cada iglesia hay gente de Dios. Siempre habrá trigo y cizaña hasta el fin del tiempo de gracia, hasta cuando Cristo vuelva, pero tenga presente que en la iglesia hay personas que buscan a Dios de todo corazón. Hay personas que están en la iglesia militante, estamos aquí, pero pronto estaremos en la triunfante. Pero tenga presente que sí hay gente de buen testimonio. Qué bueno que todos los que estamos aquí seamos parte de ese grupo que damos buen testimonio. Amén. Qué bueno que nosotros seamos parte de los que vivimos este mensaje y que la gente diga, yo quiero ir a la iglesia porque esa hermana, qué mujer de Dios. Yo quiero ir a la iglesia porque este hermano es un hombre de Dios. Así que la gente creerá cuando vea a Jesús en nosotros, la gente creerá por lo que vean en nuestras vidas. Leamos dos pasajes más. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13. Vamos a leer lo que enseña la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Oiga, qué texto bueno. Lo dejé de último porque por lo menos que se le quede este. Saben que los estudios muy tristes dicen que cuando una persona escucha un sermón a los 15 días ya no sabe ni de cuál fue ese sermón que escuchó. O sea, ni siquiera un año. 15 días tiene uno para uno olvidarse de lo que se escuchó. Si yo les preguntara cómo se tituló el último tema que tuvimos aquí para la iglesia de Cartago, creo que el último y el primero que hemos tenido, ¿cómo fue el título? Es posible que usted no se acuerde y que se le haya olvidado cómo era el asunto, pero yo se lo recuerdo. Hablamos de una iglesia consagrada a Dios. Así tituló ese tema. Así que es necesario que nosotros tengamos presentes los mensajes, por lo menos graves este pasaje y ojalá se grabe todo. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Imagínese cuando usted estuvo en el mundo, cuando usted estaba por ahí de parrandero, de fumador, de fornicario, de adúltero, en el vicio, en una cantidad de atrocidades. En ese tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza porque andamos violando mandamientos, yéndote en contra de Dios y sin Dios en el mundo. Pero escuche el cambio, apreciados hermanos, que es lo que debe suceder en nuestras vidas. Pero ahora, ese es el antes y el después. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Eso quiere decir, somos nuevas criaturas.
hay una transformación. No es posible que una persona diga ser parte del pueblo de Dios y siga viviendo como un mundano. Todavía no se ha encontrado con Dios. No es posible que una persona diga yo soy de la iglesia y sigue viviendo como persona de allá afuera. Es necesario un antes y un después. Si usted hizo cosas terribles en el pasado, tenga la plena seguridad de que Dios le perdona y lo deja como blanca lana. Ese es el milagro que hace Dios. Pero la Biblia dice, vete y no sigas pecando, no sigas haciendo esas cosas porque ahora somos unas nuevas criaturas en Cristo y habéis sido hechos cercanos a Jesús. Es decir, la gente, hermanos, está anhelando ver a Jesús en nuestras vidas. Un pasaje de Palabras de Vida del Gran Maestro dice lo siguiente. Palabras de Vida del Gran Maestro, bueno, la misma página de la anterior, que es la página 36 y también parte de la 47. Si todos los que profesan el nombre de Cristo, escuchen, si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran frutos para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría a recoger su precioso grano. Amén. Oiga, qué texto tan bonito. Palabras de Vida, a mi parecer, es uno de los libros más bonitos de Elena G. de White. Puede leerlo en su casa. Qué libro extraordinario. Escuche bien, página 47. Si todos los que profesan el nombre de Cristo, si todos los que estamos aquí conectados en esta noche, por lo menos este grupo, aquí en el Zoom hay 19, acá en el Facebook no sé cuántos hay, pero hay más o menos 16, 17. Vamos a suponer que hayan unas 40 personas, incluidos las familias que están ahí cercanas. Si estos 40 que estamos escuchando el mensaje en esta noche, dice aquí la sierva del Señor, llevaran frutos de arrepentimiento para su gloria, cuán pronto se sembraría en todo el mundo la semilla del evangelio. Llevar frutos, Jesús lo dijo, por sus frutos los que los conoceréis. Usted puede decir que es buen cristiano, pero si no lleva frutos, usted no es buen cristiano. Usted puede decir todo lo que quiera, pero la vida suya debe mostrar a Cristo por medio de los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Un vocabulario diferente. ¿Cuáles son los frutos? Una familia estable, consagrada a Dios. Los frutos es una vestimenta diferente al mundo. Los frutos es un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, es vivir diferente al mundo. La gente necesita ver esos frutos en nosotros y cuando eso suceda, toda la semilla del evangelio sería sembrada. Imagínense los 40 que estamos aquí mostrando frutos de arrepentimiento. Qué bendición sería. La última parte dice, rápidamente maduraría el grano y la gran cosecha final y Cristo vendría a recoger su precioso grano. Ese es el anhelo que tenemos. Estamos en la iglesia adventista porque anhelamos la salvación y la vida eterna, porque anhelamos el advenimiento de Jesús y hacer parte del trigo cuando Cristo vuelva, que hagamos nosotros parte de los redimidos que iremos al cielo porque lo dimos a conocer, porque llevamos frutos de arrepentimiento, porque aceptamos a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. La pregunta es, ¿habrá algún hermano aquí que quiera dar a conocer a Dios? ¿Habrá algún hermano aquí que quiera empezar a dar frutos de arrepentimiento? ¿Algún joven que ha estado por ahí rebelde y que no quiere obedecer y que es rebelde y reacio con la iglesia, que quiere decirle, Señor, yo más bien voy a reflejar tu carácter y a vivir de acuerdo a tu palabra? ¿Habrá alguna visita por ahí, amigo, que nos esté escuchando, que aún no ha entregado la vida a Jesús y que ya es hora también para que haga sus planes de entregarse al Señor? ¿Y habrá algún líder de iglesia, hermanos que ya hacen parte de la iglesia, que sea autosuficiente, que diga que es que ya yo ya llevo mucho tiempo, yo ya soy veterano? No, deje eso a un lado. Más bien humillémonos ante Dios. Así que si hay alguien aquí, les voy a escribir ahí, pedirles que escriban en el chat un amén, por lo menos en Zoom o en Facebook, donde usted diga, afirmando, sí necesitamos de Dios, sí necesitamos reflejar a Dios, sí necesitamos experimentar un cambio en nuestras vidas para que la gente conozca a Dios a través de nosotros. Ese es el compromiso para todos y debemos tener una oración para sellar este compromiso con nuestro Dios. Así que si ese es su compromiso, para los que están allí en el Facebook, saludamos a todos los que están allí, hagamos el pacto de consagración con nuestro Dios para darlo a conocer. Amén. Yo también digo amén desde acá porque necesitamos ese compromiso. Vamos a orar
allí donde está, incline su cabeza y hagamos este compromiso con nuestro Dios. Oremos. Eterno Dios que estás en el cielo, Señor, gracias porque nos llamas de las tinieblas a esta luz admirable. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, tus discípulos, y nos invita, Señor, que te demos a conocer. Ayúdanos, Señor, a vivir este mensaje, a vivir el evangelio, a dar buen testimonio, a que la gente vea en nosotros, en nuestras familias, a Cristo. Que la obra tuya, Señor, siga, que podamos predicar el evangelio, Señor, por todos los medios, pero que nuestras vidas primero sean transformadas. Que tengamos esa experiencia personal con Dios y que sepamos que somos criaturas de Dios, que somos hechuras de Dios, y por ello Dios necesita darse a conocer. Padre eterno, coloca en tus manos, Señor, a cada hermano del distrito de Cartago, del distrito de Supía y de otros lugares. Que todos los que estamos aquí, Señor, tengamos el compromiso con el cielo de ser cristianos diferentes, que te representemos de manera correcta en esta tierra. Regálanos, Señor, tu bendición y que esta decisión que hemos tomado, este compromiso que hemos hecho, el Espíritu Santo nos ayude a cumplirlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludarles a todos, apreciados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar atentos y estemos aquí pendientes del cierre de esta programación. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos, que Dios les guarde. Agradecemos al pastor Daniel por dejarse utilizar en esta